Acá también, hermanos, por favor, istañataki, kumanak istab hañamartak, kilat kuyakanak, porque kuna norma nakas arhatistan hiwasar ukawa kilkatat kilat kuyakanak, ¿ya? Ahorita acá también, hermanos. Acérquense, hermanos, hermanas. Hermanos, acérquense, hermanos. Vamos a escuchar el acta de la red. Akamsiu hilat kuyakanaka, acta de constitución de Sulca, Ayllus, Sapis, estancias del Ayllu originario Pasa, ukawa título hilat kuyakanaka, ¿ya? Consolidación de institución propia ancestral de las naciones, pueblos indígenas originarios del Ayllu originario Pasa y su estructura ancestral milenaria de preexistencia colonial y establecimiento de normas, procedimientos propios en las naciones, pueblos indígenas originarias de tierras altas del Ayllu originario Pasa de la nación Aymara, Collasuyo, Bolivia. Considerando uno, antecedente desde constitución de la institución propia ancestral de las naciones, pueblos indígenas originarios del Ayllu originario Pasa de la nación Aymara en Bolivia. Ante la dominación, juzgamiento, exclusión y discriminación a Sulca Ayllus, Sapis, instancias de Ayllu originario Pasa de Marca Charaña de Hacha, Suyu Pacajaqui del Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. Por el régimen colonial republicano, las autoridades originarias han organizado sus estrategias de lucha, reivindicación, la restitución de sus tierras y territorios y recursos naturales que han sido despojados, usurpadas y saqueados desde hace más de 500 años atrás. En este contexto, las autoridades originarias de tierras altas del Ayllu originario Pasa, por mediante el Consejo Originario de Sapis Instancias de Ayllu originario Pasa de la nación Aymara, reconocido por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgado el 07 de febrero del 2009, el Convenio 169 de la OIT, Organismo Internacional de Trabajo, sobre los pueblos indígenas originarios en países independientes, ratificado por Bolivia a través de la Ley número 1257, Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ratificado por Bolivia a través de la Ley 3760, la Ley 073 de deslinde jurisdiccional, la Ley 031 descentralización Andrés Ibáñez, la Ley 450 de protección a naciones, pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad, la Ley Orgánica Judicial, la Ley número 260, Ley número 025, órgano judicial, Ley número 463 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, CEPTEP, Ley número 269, General de Derecho y Pública, con atribuciones conferidas y legítimas representación y genuinos de tierra y territorio de Ayllu originario Pasa, Marca Charaña de Hacha Suyu Pacajaqui, con identidad y cultura y su propia idioma aymara, en legítima autogobierno y representante de los comunarios y comunarias de Sulca Ayllu, Sapi y estancias del Ayllu originario Pasa, del municipio Charaña, provincia Pacajes, en actual división política territorial, en cumplimiento estricto de normas y procedimientos propios en el marco de sus atribuciones y usos y costumbres de las naciones, pueblos indígenas originarios, movilizados con fin de establecer el desarrollo pleno en principio desde reconstitución territorial y restitución del gobierno propio como base para la transformación y el establecimiento del Suma Camaña, el vivir bien, con el mandato de impulsar el proceso de reconstitución de Sulca Ayllu, Sapis y estancias para impulsar cambios, estructuras en el país, el conocimiento de derechos de los pueblos indígenas originarios del occidente, considerando uno, normas fundamentales jurídicos que se constituye y se constituye juntamente con su Sulca Ayllu, Sapis, estancias del Ayllu originario Pasa.
El objetivo del presente norma jurídico es para emanar y hacer conocer la consolidación de la institución propia ancestral como nación pueblo indígena originaria de Sulca Ayllu, Sapis, estancias del Ayllu originario Pasa, en Marca Charaña, Hachasuyu Pacajaqui de nación Aymara en Bolivia. Como gobierno ancestral de los Sulca Ayllus y Sapis instancias de preexistencia y consolidar el estatus de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos de preexistencia colonial conforme establecido en el artículo 30 a su estructura orgánica establecido sus normas y procedimientos propios en las tierras altas del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando dos, derecho plurinacional y el principio fundamental de Akin, suma camaña de vivir bien de la Constitución Política del Estado Plurinacional. En el artículo 1 establece que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en pluralidad y plurismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro del proceso integrado del país. El artículo 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional asume y promueve el principio ético-morales de la sociedad plural, el amaquilla, amayuya, amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Y el suma camaña, el vivir bien. Como horizonte civilizatorio de era plurinacional de Bolivia, como alternativa en el actual crisis civilizatorio que fomenta la disparidad entre los seres humanos ante contra el equilibrio cósmico y ecológico, fomenta el patriarcalismo descendado y a la insostenibilidad de Pacha para las futuras generaciones. En el principal del Tribunal Constitucional Plurinacional 2015 señala que estos valores supremos deben ser aplicados en todo el Estado sin excepción en todas sus instancias organizativas del Estado y la sociedad en su conjunto. Allá, hermanos. Considerando 3, Convenio 169, Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que en los artículos 1 y 2, 3, 1, 5, 8, 2 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, del 27 de junio de 1989, ratifica Bolivia bajo la ley número 1257 de fecha 11 de julio de 1991 y establece el artículo 1 de los pueblos en los países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de población o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Artículo 12. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos o los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Artículo 3. Los pueblos indígenas tribales deberán gozar plenamente los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. Artículo 5. Deberás respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos. Artículo 8. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que ésta no sea incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionales reconocidos. Considerando 4. Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
que los artículos 5, 34, 301 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de noviembre de 2007 ratificada por Bolivia bajo la ley 3760 del fecha 07 de noviembre de 2007 establece en el artículo 5 que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen el derecho de promover, desarrollar y mantener sus estructuras, instituciones y propias costumbres espirituales y tradiciones. Artículo 301. Los pueblos indígenas tienen el derecho a terminar su propia